Y en esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor ahí en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17. Y estamos hablando y venimos y seguimos hablando porque es el pálpito, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón de hablar de la unidad. Y esta unidad, hoy seguimos hablando de la unidad de la iglesia, de la unidad como cuerpo de Cristo, relacionándonos con la Santa Cena, relacionándonos con la mesa. Porque la mesa del Señor es un recordatorio que Jesús nos ha indicado para que lo hagamos, dice, todas las veces que la bebiéramos. Su muerte anunciamos su ministerio, anunciamos su resurrección, anunciamos su ascensión, anunciamos su segunda venida. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17. Vamos a leer la bendita y santa palabra del Señor. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice el apóstol Pablo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que coméis y bebáis, o menospreciáis la casa de la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Que os alabaré? En esto no os alabo. Estamos tratando la unidad y el tema de esta mañana es unidos para mejorar. El desorden que Pablo denuncia tiene las consecuencias graves a los corintios. No solo están actuando egoístamente, sino que estaban dañando a la iglesia. Por su desorden, eran personas de la misma iglesia, no eran personas que tenían otra distinción, no eran visitantes, no era la misma iglesia. Y estaban armando mucho desorden cuando se acercaban a la mesa del Señor. En un mundo completamente dividido, uno de los elementos más impactantes de la iglesia no es nuestra apariencia. Quizás de pronto apariencia física, quizás de pronto apariencia locativa, quizás de pronto apariencia en instrumento. No. Ni la apariencia puede ser ni externa y puede ser interna. Esa no es nuestra apariencia que debemos mostrar. Uno de los elementos que debemos ser más radicales en la iglesia de hoy es la unidad. La unidad. Y me llama mucho la atención porque siempre el enemigo trata de quebrajar la unidad en los hogares, los hijos con los padres, los esposos, en la sociedad, en la política, en todos los ámbitos. Pero recuerden algo, que hay unidades que son para bien y hay unidades que son para mal. Me llama la atención en el capítulo 11 de Génesis, cuando se estaba construyendo la Torre de Babel. Dice que eran, ¿qué? Uno solo y tenían una sola lengua.
Y se propusieron se construyeron la ciudad. Y se propusieron a construir, dice, una torre para llegar al cielo. Esa fue la propuesta que se hicieron, pero era una propuesta que en unidad se veía aparentemente bien, pero no era el fin de que ellos querían llegar al cielo. Entonces Dios dijo, no, esta gente como está tan unida para lo malo que pueden llegar a hacer lo que se propongan. Y resulta que ahí fue que confundió las lenguas y fue que vinieron los idiomas, se crearon las demás culturas por esa división que Dios le tocó que hacer, porque estaba un pueblo unido. ¿Estaban unidos, sí o no? Pero para lo malo. Entonces, Pablo aquí está hablando a la iglesia que no debe haber divisiones dentro de la congregación, dentro de la casa, dentro del cuerpo de Cristo. Porque como dicen por ahí, un pueblo dividido no puede ¿qué? Permanecer. En la política, muchos hacen sus negocios oscuros para querer tratar de hacer un propio beneficio. Anteriormente, en la parte política, una ideología, hoy se habla supuestamente de ideología de izquierda, derecha, de centro izquierda, se hablan de muchas ideologías, pero en cierta forma eso ya no existe. Ya se han vuelto muy radicales aquellos que practican ese tipo de cosas. Porque ya ahorita la política se hace es por conveniencia. Yo les digo a los amigos que se puede hablar de ello, porque con otros no se puede hablar. Con lo que se puede hablar de la política, por la gracia de Dios y por la oportunidad que tuve de estar allá, muy digo, no sé, estoy político. Se están a veces matando y después debajo de la mesa están partiendo la marrana, partiendo los impuestos. Usted y yo pagamos. Entonces, no se ponga a matarse por ello, porque eso es conveniencia. Cuando el de la derecha quiere algo de la izquierda, se unen, o bueno, no lo hacen directamente, pero mandan su emisario para hacer sus trequeñuelas. Entonces aquí, entrando al texto nuevamente, vemos que Pablo está muy molesto, diciendo, es que ustedes cuando van a reunirse a la mesa, cuando van a reunirse a compartir lo que Dios les ha determinado como cuerpo de Cristo, ustedes lo que hacen están dividiendo la iglesia. No sé cómo esté tu corazón, mi hermano, no sé cómo esté tu vida. Quizás a veces, hace 15 días hablamos de respetar las diferencias, pero no ser indiferente. Dios nos llama a nosotros a que podamos respetarnos los unos a los otros, porque puede ser que tu pensamiento, tu opinión en algunas cosas, hay cosas como dice en los estrados judiciales, las decisiones se respetan, pero no se comparten. Pero nosotros aquí en Cristo, como cuerpo, como miembros los unos a los otros, debemos de estar siempre en la tolerancia, en el amor, que es lo que no había en la iglesia de Corintio. No había cuando se reunían a compartir la mesa del Señor. Entonces decimos, cuando nos reunimos, debemos reunirnos con el siguiente propósito. Tiene que haber un propósito sano. ¿Y un propósito sano en qué sentido? De respeto, comprensión, tolerancia, amor.
Ese debe ser un propósito cuando nosotros nos reunimos a querer compartir, a que quizás de pronto usted no lo puede hacer por sus, de pronto con cosas personales, pero el que no lo haga no lo exime de que haya también esos elementos para que podamos nosotros como cuerpo podernos cubrir la espalda los unos a los otros. Porque esto agrada a Dios. Lo que no agrada a Dios es que usted y yo mantengamos divididos. Podemos estar aquí aparentemente juntos, pero quizás de pronto en su corazón no haya ese deseo de querer aceptar a este servidor, aceptar al hermano, o quizás venga con la primicia de que, no, ¿cómo es que vino el hermano vestido? ¿Cómo es que no vino la hermana? Si es que voy a decirme, hoy me saludan, no me saludan. Mi hermano, tenemos que venir siempre con un corazón, con una actitud dispuesta. Pablo está diciendo, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Oigo que hay entre vosotros divisiones. En nosotros la división dice que un pueblo dividido no puede permanecer. Un reino dividido no permanece. Y nosotros como iglesia debemos estar cada día más unidos. Como les decía al principio, lo que siempre el enemigo quiere atacar es la unidad. Porque, ¿sabe? En la unidad hay un secreto. ¿Y cuál es el secreto que hay en la unidad? El respaldo de Dios. El respaldo de Dios para lo que usted y yo hagamos cuando estamos unidos. Pero no unidos de palabra, sino que unidos verdaderamente de corazón. Si yo voy a orar, un ejemplo, por una petición, por algo, a unirme a una causa de un hermano, tengo que penetrarme de tal manera que esa causa sea como mi causa. Porque la palabra de Dios dice que hay que llorar con lo que llora. O cuando el otro está llorando, yo estoy riendo. No, la palabra dice, hay que llorar con los que lloran y hay que reír con los que ríen. O sea, es decir, colocarse en los zapatos del otro. Hay personas que son felices y pasa en el mundo, pero nosotros como iglesia a veces también pasa. Felices que cuando el hermano está atribulado, está pasando por alguna situación, se lo merecía. Bien hecho. Hermanos, esos son pensamientos diabólicos, porque nosotros como pueblo, como cuerpo, tenemos que pensar como piensa Dios. ¿Cómo piensa Dios? Que usted y yo estemos bien, en todo el sentido de la palabra. ¿Cuántos de los que tienen hijos quieren que sus hijos estén en la calle, estén con un costal en el hombro? Levanten la mano. Nadie, ¿cierto? Y Dios no quiere que su pueblo, sus hijos, andemos murmurando los unos a los otros. Dios no quiere que su pueblo, sus hijos, andemos diciendo cosas que no son del reino. Eso no quiere Dios. Eso no le agrada a Dios. Y el Espíritu Santo, ¿sabe qué hace? Se alegra, se contrista. Porque el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros. Y cuando en usted y en mí hay una mala actitud hacia un hermano, lo que hace el Espíritu Santo es contristarse. ¿Y sabe qué hacemos nosotros en ello? Las personas que se alegran del mal del otro se están dejando de usar del diablo. Porque el diablo es feliz cuando la humanidad, y más el cristiano, el pueblo, está en división, está en desobediencia, está en murmuración. El más feliz son las obras de maldad. Pero nosotros tenemos que apuntarle, mi hermano, a la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos empeñamos, nos
esmeramos, nos proponemos a que rompamos con ese paradigma de la murmuración, de la crítica, del señalamiento, vamos a poder irnos encaminando al propósito por el cual Dios nos está llamando. Debemos de tener siempre un acto de unidad, siempre ser intencionales para la unidad. Hablaba en estos días con alguien y le decía, las personas que vinieron, si usted y yo no somos unidos, como se ha dicho desde el principio, si usted y yo como cuerpo no somos unidos para poder levantar, para poder seguir cosechando, seguir alimentando, seguir protegiendo la gente que Dios trae a la iglesia, como dicen por ahí, una sola golondrina no hace llover. Uno solo no va a hacer llover. Uno solo no puede mantener la cosecha. Entonces debemos de ser insistente y persistente en ello, mi hermano. No podemos aceptar la división, porque no es de Dios. Hay reuniones que a veces generan divisiones. Y eso es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Se reunían para la cena, pero había unos que comían y se mofaban porque el otro, el que pronto no alcanzaba a comer lo que los que adelante iban y comían lo que más podían, se mofaban. Y quizás otros, cuando compartían el vino, como en esa época el vino no era como el fruto de la vid como estamos ahora, sino que era vino bien enfermentado, entonces llegaban y se embriagaban. O sea, tomaban la Santa Cena como si fuera un juego. Y por eso Pablo se enoja. Cuando nosotros nos reunimos para alguna causa, no debe ser para división. Y si hay alguno que de pronto, algún hermano que pronto tiene esa debilidad, de pronto, como dicen por ahí vulgarmente, no le para nada en la boca, entonces, pues sea sabio, no hable cosas que no tiene que usted hablar, para que no sea de tentación para el hermano que no le para nada en la boca. Porque por ahí dicen por ahí que el que mucho quiere saber, todo lo quiere contar. Desafortunadamente, hay mucha gente que quiere saber todo, es para contarlo todo. Entonces, mis hermanos, ¿por qué necesitamos la unidad? El segundo punto, para dar testimonio de Jesucristo. Para dar testimonio a los oyentes, para dar testimonio a nuestros hijos, para dar testimonio a nuestros vecinos, para dar testimonio a los que nos ven. La iglesia de Corinto no estaba dando testimonio. Y recuerde que Pablo está mandando la carta, ¿no? A ellos, está anunciando que no están siendo de testimonio, porque lo que están haciendo que en vez de unir, estaban dividiendo. El Señor dice en su palabra, van a venir tropiezos, pero hay por el que viene el tropiezo. Ojo, quizás usted de pronto por descuidar esa parte, o quizás de pronto nosotros por descuidar eso, vamos a hacer tropiezos para aquellos que vienen atrás de nosotros por causa de la división, por causa de la murmuración, por causa de los malos comentarios. A veces queremos que nuestros hijos, bueno, voy a hacer esta pregunta, ¿cuántos quieren que sus hijos lleguen a Cristo? Amén. Amén. ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Resulta que a veces se hablan cosas delante de sus hijos que no tienen que hablar. Cosas delante de su esposo que no son cristianos que no tienen que hablar y viceversa. Entonces le pregunto, ¿está haciendo usted testimonio para ello? No. No, porque si estamos haciendo un ejemplo, si yo estoy haciendo un comentario de la hermana Estrella
ante mi hija un comentario negativo, yo tengo una particularidad, ¿no? Digo, el que habla así de uno, da uno la vuelta y también va a hablar de uno. O sea, el que habla de otro, también habla de uno. Entonces, esa gente mejor evitarla. ¿Por qué? Porque te contamina y te vuelve un lleva y trae. En estos días pasaba una situación con un ministro y me llama alguien y me dice, mira que está pasando esto y esto, y no, yo me voy a retirar y todo. Y venga, ¿cómo así? Venga un momentico, ¿cómo así que se va a retirar? No, señora, usted no debe hacer eso. Usted tiene que orar por esa persona. Y el que le venga con un comentario, no lo rechácelo, dígale, invítela o invítelo a que ore. A que ore. No, es que está pasando. No, señora, usted no tiene por qué. Ojo, no se meta en problemas porque usted métese con un ministro de Dios, les carrea problemas. Y me tocó que explicarle bíblicamente los cuadros que hay en la Biblia, como le ha pasado a algunos ministros que han contado su testimonio, como les conté, yo creo que les conté un testimonio de la persona que tuvo ese problema, que se accidentó por meterse con un ministro. Hay consecuencias, mis amados, hay consecuencias. Entonces, llega eso a mis oídos, yo tengo que parar eso. Y el mismo día viene una persona que también la aconsejara, esa fue por teléfono, la otra, la aconsejara, y dice, no, es que mire que está pasando esto, y no, yo me voy a retirar. Le hago la pregunta, ¿usted está allí por él o por Dios? Por Dios. Ah, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? No, pues orar. Póngase a orar. ¿Ha sido de bendición la persona, sí o no? Sí, con mayor razón. Entonces, ¿qué hace uno? Para la situación y evita una desgracia. Ojo, evita una desgracia. Porque si yo me pongo también en el corrillo, ay sí, ¿y qué más pasó allí? Y contame, y que, uy no, ay, pero si él es atrevido, ¿no? Ay, que no sé qué, que no sé cuándo, que esto, por Dios, lo que vamos a hacer es contaminar. Entonces yo me tocó que decirle a la persona, si usted tuviera una persona, un ejemplo, un familiar que fuera la persona la que están hablando, ¿usted estaría de acuerdo? No, ¿cómo se le ocurre? Le dije, entonces, si usted no está de acuerdo, que hablen así de la persona, entonces lo que usted tiene que hacer es rodearla de oración. De oración. Entonces después hablo con la persona y vea, ay, ¿cómo le parece que? Sí, vea, todo, y se me han venido y me han querido cambiarla. Oren, oren. ¿Y cuál es el mensaje que usted está dando? Que oren, que oremos, que nos pongamos en la brecha para que Dios ayude a esa persona. Mi hermano, eso es lo que tenemos que hacer. No prestarnos como mensajeros del diablo. Nosotros somos mensajeros del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que debemos hacer. Debemos aceptarnos los unos a los otros, como en su momento les decía. Las diferencias debemos aceptarlas. Pero lo que no debemos ser, somos de ser indiferentes. No podemos ser indiferentes con los demás. Aprender a ser más consciente de la necesidad que tenemos los unos a los otros. Aprender a ser más consciente de ello. A veces, por la ignorancia bíblica que tenemos, creemos que es que porque el que ha estudiado es más importante en el cuerpo que el que no ha estudiado. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Error, falso. Porque aparentemente el miembro que es más, que se ve como más insignificante, dice la Biblia que es el más importante. O sea que todos somos importantes y necesarios en el cuerpo. ¿Sí me están cantando la idea, mis hermanos?
Todos. Aprender a ser consciente de la necesidad de los demás, especialmente dentro de la iglesia. Mire que el Señor es tan sabio y tan maravilloso, que si nosotros a veces somos como tan paternalistas, que somos nos cubrimos mucho como familia en la carne. Y para el Señor, ¿quién es más importante? ¿La familia en la carne o la familia de la fe? La familia de la fe. Es decir, no podemos descuidar, porque cuando se le presentó los hermanos de Jesús y María y le dijeron, vea, te viene a buscar tu mamá y tu hermano. Y Jesús le dijo, ¿y quiénes son mis hermanos? ¿Y quién es mi madre? ¿Qué contestó Jesús? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Por eso usted que casi la gran mayoría aquí, por no decir todos, son líderes. Uno no puede congraciarse con su familia y abandonar las cosas de Dios, porque se mete en problemas con Dios. Yo no me puedo congraciar con mi esposa y descuidar las cosas de Dios. Me meto en problemas con Dios. Por eso, cuando nosotros tenemos una responsabilidad con Dios, no podemos manejar la responsabilidad, las cosas de Dios como nosotros manejamos nuestra casa. Nos metemos en problemas con Dios. Eso es lo que está pasando aquí en la iglesia en Corintio, y por eso Pablo tiene que decir, es que en ustedes también hay disensiones, no hay comprensión, hay alegatos, hay situaciones que no se están tolerando los unos a los otros. ¿Cómo estamos en esta mañana para acercarnos a la mesa del Señor? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está tu corazón, mi hermano? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Hay divisiones? ¿Hay no aceptación? Debemos de tener, como tercer punto, debemos de tener la preparación espiritual para participar en unidad. Debemos de tener la preparación espiritual para participar en unidad. ¿Cómo estamos en la unidad del cuerpo? ¿Cómo estamos? ¿Nos alegramos cuando hay alguien que Dios la está usando? ¿O nos alegramos más cuando vemos que alguien ha caído en los lazos del enemigo y le está dando garrote físico? A veces nos alegramos más por la segunda, porque cuando Dios lo está usando a alguien, y que la cree, el super espiritual, y que esto, y que lo otro, porque entramos en esas divisiones internas y empezamos a generar ese malestar en nuestras vidas. Cuarto punto, la falta de unidad el daño que hace a la iglesia de Dios. ¿Cómo así? Ya les explico. La falta de unidad es el daño que hace al cuerpo de Cristo. Cuando usted y yo no queremos, como dice, juntos pero no revueltos, hay un problema. Es como cuando el mundo dice, perdono pero no olvido. Cuando no hay esa aceptación los unos a los otros, hay que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué pasa? A mí muchas veces me pasó y me ha pasado y le sigue pasando a uno, porque mientras estemos en este cuerpo, estamos en el camino de la ¿qué? De la perfección. Porque muchos a veces de pronto se creen productos acabados, pero yo les digo, mi hermano, en especial hablándole a este servidor, estoy en el camino, no he llegado, estoy en el camino.
Pero el que se crea perfecto, gloria a Dios. Ya tiene que irse, ya que hay que desconectarlo. Ya está preparado. No, estamos en el camino de la perfección. Todo lo que tenemos que siempre apuntarle, mis hermanos, es a estar unidos como cuerpo. Poder aceptar a mi hermano la diferencia, aceptarnos los unos a los otros. Y para finalizar, antes de participar de la cena del Señor, debemos de tomarnos un tiempo y para que examinemos nuestro corazón. Y que nos aseguremos que estamos en el estado espiritual adecuado para poder participar de ella. Y quizá usted que de pronto por alguna situación de la vida no participa, pero sabe que debe ajustar su vida, su corazón, alinearlo al propósito de Dios, también tómese ese tiempo y poder alinearnos al deseo de Dios. El deseo de Dios es que todos nosotros mantengamos en unidad, en amor, en coinonía, en compañerismo, en respeto, en amabilidad, en poder ayudarnos los unos a los otros, sin esperar nada a cambio. Si hay algún hermano que yo lo pueda ayudar o que me pueda ayudar, no esperar, porque ese es el problema que a veces nos genera. Cuando estamos ayudando al otro y esperando la paga, y resulta que el otro tiene la forma de cómo ayudarlo y después la persona se molesta. Oiga, ahora yo lo ayudé ayer, ahora tiene la forma como dame la mano y mírelo cómo anda encapotado, ya no ni siquiera me da la hora. Mi hermano, si usted ayude desinteresadamente, no ayudó por esperar algo a cambio. Por eso Dios dice, por eso el Señor dice que Él ama ¿qué? Al dador alegre. Entonces, mis hermanos, que Dios permita que no seamos como esa iglesia de Corinto, que habían esos desórdenes, esas divisiones, esas disensiones, y que Pablo tocó que hablarle muy fuerte, porque eran, ojo, présteme atención acá, por favor, miren, eran personas que se movían casi en todos los dones espirituales, pero eran personas que tenían una actitud que su ser no estaba siendo transformado. Y esto es un problema del ser. Esto es un problema del ser. Algo interno, algo que no estamos llevándolo a la cruz, no lo estamos llevando a todos los días a ese molino, a esa presencia para que Dios cambie ese carácter. Dios cambie esa forma de que nosotros tengamos que ver las cosas como Dios la ve. ¿Y cómo lo hacemos? Es cuando vamos a la presencia. Cuando vamos a la presencia se da el cumplimiento de lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ese estar en Cristo es cada 8 días, cada que nos reunimos, todos los días. Estar en Cristo es todos los días, todos los días, todos los días, en cada momento y cada instante. Debemos de examinar nuestra actitud hacia la iglesia. ¿Cómo está nuestra actitud en esta mañana? ¿Cómo está tu actitud, mi actitud ante tu hermano? Ante la situación de tu hermano. Recuerde que los unos a los otros somos necesarios.
Como dice el proverbio, así como el hierro necesita, así como la espada necesita del hierro, así el hombre necesita del otro hombre. O sea, como iglesia, lo necesitamos los unos a los otros. No nos podemos creer indispensables. Nadie llega solo a ningún lado. Ni el presidente de los Estados Unidos, ni el mismo Cristo. ¿Cristo necesitó de cuánto? De 12. El Padre trabaja con el Hijo y con el Espíritu Santo y con el millares de ángeles. Cuando nosotros creemos que somos, a veces nos creemos tan indispensables en cosas, vamos a morir como muchos ricos. ¿Sabe cómo mueren muchos ricos? Solos en los ancianatos, pagando un poco de millones de pesos, pero solo. No los visita ni la abuelita. Muchos mueren así. Y con muchas propiedades, con mucha familia, pero mueren solo. El cristiano no puede morir solo. Nosotros no podemos andar solos. Porque la misma palabra nos dice que debemos anhelar siempre estar juntos los unos a los otros. Y eso es lo que debe haber en nuestro corazón. Si hay algo en tu vida o en mi vida que necesitamos corregir, es el momento de arrepentirnos y buscar la restauración para podernos acercar a esta mesa. Y usted, amigo o amiga que nos visita, hay que hacer alto en el camino. Y si tenemos que hacer altos para bien nuestro, debamos hacerlo. Coloquémonos sobre nuestros pies por un momento, por favor. ¿Y ahí donde usted cree que el Señor le ha hablado en esta mañana? Pongámonos a cuenta con Dios. Su palabra dice que si oyéremos hoy su voz, no endurezcamos el corazón. Mis hermanos, recuerden que cuando Coré y su equipo y su familia y su combo se pusieron a murmurar que querían crear esa división en el pueblo, Dios lo castigó. Las divisiones no vienen de parte de Dios. Y nosotros en esta mañana, usted que quizás dice, tiene que arreglar alguna cuenta, hable con Dios. Abra su corazón. Como dice el hermano Luis Henry, Dios parte del propósito del corazón del hombre en dirección hacia él. Si el propósito suyo desde su corazón va en dirección a Dios para querer que Dios lo restaure, para querer que Dios lo levante, para querer que Dios lo ayude, para querer que Dios lo levante, lo restaure, lo ayude, lo determine, disponga su corazón. Hay cosas que quizás de pronto en el momento le van a ser difícil, pero tenemos al ayudador, al maestro, al compañero, al amigo, el Espíritu Santo, que a él no le queda nada difícil. Él fue que adornó los cielos. Él fue que ayudó a Cristo en el ministerio y que Cristo rogó por él para nosotros. Al Padre rogó y el Padre lo envió, y nosotros no estamos solos. Tenemos a la persona del Espíritu Santo para que nos ayude.
Si hay cosas que en tu vida te están fatigando, te están cargando, no te dejan avanzar. Quizás de pronto crees que estás atado de pies y manos. Recuerda que la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Anhela al Espíritu Santo. Si está contristado, pídele al Señor que te ayude para que el Espíritu Santo no siga más contristado en tu vida. Porque es la persona del Espíritu Santo la que nos va a ayudar. Dice la palabra que el Espíritu Santo es el que nos va a presentar en las nubes. Mis hermanos, no ignoremos a la persona del Espíritu Santo. Él es el que nos va a presentar en las nubes. Él es el que nos va a presentar a Cristo. Él es el que nos va a llevar allá a las nubes. No es usted, no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo no está activo en nosotros, no podemos subir ni siquiera a este techo. Él tiene que moverse en esa libertad. Abra sus labios. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, anhelamos que tu palabra se haga cumplimiento en nosotros. Señor, quita toda división. En el nombre de Jesús, toda disensión, toda murmuración, toda indiferencia, toda empatía que hay en nosotros por causa del hermano, por causa de X, por causa de un familiar, por causa de un vecino, por causa de alguna situación. Señor, en el nombre de Jesús, rompe lo que no permite que nosotros podamos avanzar. En el nombre de Jesús. Si tú, mi hermano, tienes algo en contra de alguien, hoy es el tiempo de soltar. Recuerda que el perdón es una decisión. Es soltar. Es querer soltar lo que estás cargando, que Dios no te ha mandado que cargues. Dios no me ha mandado que cargue rencor. Porque resulta que el rencor viene con otros ingredientes. Trae enfermedad. Muchos han muerto por causa de cargar el rencor hacia otras personas. Muchos han muerto hasta de enfermedades crónicas. Porque esas enfermedades se desarrollan por causa de usted querer, de estar cargando cosas que no tiene que cargar. Dios lo que nos ha mandado es que demos frutos de arrepentimiento. Dios lo que nos ha mandado es que demos frutos de verdad. Dios lo que nos ha mandado es que demos frutos de amor, de gozo, de paz, de bondad, de benignidad, de templanza, de mansedumbre. Dios nos ha mandado a eso. A que nos alineemos a su propósito. A que nos alineemos a lo que Él quiere para con cada uno de nosotros. No que nos desviemos del propósito. Toma la decisión. Toma la decisión hoy. Porque más tarde puede ser demasiado tarde, valga la redundancia. Quizás mañana puede ser demasiado tarde. A veces estamos cargando con cosas que Dios quiere hace rato quitarlas y no queremos soltarlas. Y pensamos que tenemos vida hasta 200 años. La palabra de Dios dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez. Nadie de nosotros sabe cuándo va a morir. Nadie de nosotros sabe la hora ni el día que vamos a morir. Y si el día es hoy y estás cargando con cosas que no te van a llevar para el cielo, sino que te van a llevar para el lugar de tormento. Pero Dios está diciendo en esta mañana que sueltes, que soltemos aquellas cosas que a Él no le agradan, que hay en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay que determinarse, mi hermano. Su palabra dice: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
El reino de los cielos se ha acercado en esta mañana para cada uno de nosotros, pero cada uno depende si se quiere acercar. El reino de los cielos se acerca, pero usted y yo somos los que determinamos si nos queremos acercar al reino. Usted y yo somos los que determinamos, porque Dios no nos va a obligar. Dios no te va a obligar a ti, mi hermano. Dios no te va a obligar a ti, mi amigo, a acercarte a Él. Él te hace la invitación. Él nos hace la invitación en esta mañana. Pero cada uno de nosotros depende si queremos aceptar esa invitación. Ya depende de ti, mi hermano. Ya depende de ti si quieres aceptar esa invitación. Es hoy. No es mañana, no es más tarde. Es hoy que debemos determinarnos a soltar, a restaurar. Es hoy, mi hermano. Hoy es el día. Hoy es el día. Basta ya las divisiones entre nosotros mismos. Basta ya la murmuración, la contienda, la disensión. Basta ya. Alineémonos al propósito de Dios. Alineémonos al deseo de Dios. Que nos amemos los unos a los otros. Que estemos en comunión los unos a los otros. Y podernos acercar en armonía a esta mesa los unos a los otros. Que en esta mañana, oh Señor, tu gracia, tu favor, se extienda para cada uno de los que estamos aquí. Se extienda tu favor, Señor, para cada uno de tus hijos y aún de las personas que nos visitan. Se extienda tu gracia, se extienda tu bondad, se extienda tu bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tuyo es el reino, tuya la gloria, tuya la alabanza y la exaltación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque cada día quieres lo mejor para nosotros. Gracias porque cada día quieres vernos unidos como ese padre que quiere ver en armonía a sus hijos. Gracias. Ayúdanos. Ayúdanos a ver la vida como tú la ves. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Enséñanos a amar. Enséñanos, oh Rey, a cuidarnos los unos a los otros. En ese amor fraternal, en ese amor que debemos expresar los unos a los otros. No tanto en palabras, sino en hechos. Que si mi hermano está pasando alguna situación, yo poder acercarme. Y si quizás no lo puedo ayudar, pero sí puedo orar por mi hermano. Sí puedo interceder por mi hermano. Y si quizás de pronto no es mi hermano, pero es la familia de mi hermano, me uno a esa necesidad. Me uno a esa causa. Porque tu palabra nos dice que mejor son dos que uno. Porque si uno se cae, el otro lo levanta. Como tú mandaste a aquellos hombres, cuando los mandaste a predicar, dijiste, vayan de dos en dos. No mandaste de a uno. Ayúdanos, Señor, a entender que mi hermano, así como yo, somos necesarios en el cuerpo.
para la gloria y la honra de tu santo nombre. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y a su nombre